tenemos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Integra por haberme permitido participar o haberme invitado a participar en esta jornada. Bueno, tal como ha avanzado José Luis, pues llevo pues, unos años, en concreto 30 años, ligado a la prevención de riesgos laborales. Lo cierto es que sigo viviendo con ilusión como el primer día las novedades que pues, la normativa y la legislación nos traen continuamente en la actividad de prevención de riesgos laborales. He realizado mi actividad siempre en un servicio de prevención ajeno durante estos años, actualmente en Quirón Prevención, del que puedo decir con orgullo que es el líder en nuestro país en materia de prevención de riesgos laborales. Y luego también llevo ligado a la docencia en distintos centros formativos prácticamente desde el inicio de mi actividad. He participado en varios centros formativos, en universidades en España, siempre ligado pues, a la prevención de riesgos laborales y a la formación, sobre todo de la figura del técnico de prevención. Como decía, les voy a hablar de los distintos modelos organizativos en materia de prevención de riesgos laborales, de las necesidades de profesionales actuales y de futuro en empresas y servicios de prevención ajenos, del plan de prevención de riesgos laborales y la profesión del técnico de prevención de riesgos laborales. Este va a ser el plan para el reto que vayamos a estar juntos. La ley de 3195 obliga a todas las empresas a estar organizadas en materia de prevención de riesgos laborales. Les da una serie de opciones. Antes de hablar de ellas, sí que querría nombrarles que hay dentro de las actividades en prevención de riesgos laborales se reparten en 4 especialidades. Esas 4 especialidades son seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología y vigilancia de la salud. La 4ª especialidad es una especialidad no técnica que tiene que ver con la vigilancia de la salud de los trabajadores. Nombro esto de las 4 especialidades porque va a tener repercusión en lo inmediatamente que vamos a ver, que son los diferentes modelos organizativos. El primero de ellos sería que el propio empresario asuma la actividad preventiva en la empresa. Realmente me voy a parar menos en este modelo que en los demás porque va dirigido a empresas como máximo 10 trabajadores, puede ser empresas de hasta 25 si está en el mismo centro de trabajo. Y luego sí que también quiero explicar hay una expresión que se utiliza mucho en prevención de riesgos laborales que es anexo 1, como si fuera una expresión conocida por todo el mundo. El anexo 1 es un anexo que aparece en el Reglamento de Servicios de Prevención y en el que habla de una serie de actividades que se les supone mayor riesgo. Actividades como pueden ser trabajo en altura, trabajos en espacios confinados, manejo de cancerígenos. Bueno, cuando una actividad pertenece a este anexo 1, siempre hay una condición que cambia respecto a las empresas en general. Y me explico. Por ejemplo, estaba nombrando la figura del empresario. El propio empresario asuma la actividad preventiva. Esto puede hacerse siempre que su empresa no sea de las del anexo 1. Esto es que tenga pues, una escasa complejidad y, bueno, pues la actividad de la empresa la puede llevar adelante. La actividad preventiva de la empresa la puede llevar el propio empresario. Desde luego, hay una de las especialidades que no va a poder llevar adelante, que es la vigilancia de la salud. Así que ya nos encontramos con que el propio empresario asuma la actividad preventiva, va a necesitar de un complemento con otro modelo organizativo, que son los servicios de prevención ajenos, que hablaré posteriormente de ellos. También para algún tipo de actividad especializada. Ya digo, en el empresario no pretendía pararme mucho, simplemente nombrarlo porque es uno de los modelos. Ha ido cambiando a lo largo de los años este modelo organizativo y ha ido cambiando en cuanto al número de trabajadores que podía llevar adelante. El siguiente modelo organizativo, que ya sí que me parece más interesante, es el del trabajador designado. Esta es una figura en la que el empresario designa a un trabajador de la empresa, una de las condiciones que tiene que estar dado de alta en la empresa, tiene que ser personal contratado, para realizar las actividades preventivas. Cuando esto puede hacerse, siempre que la empresa tenga un tamaño menor que 500 trabajadores o 250 SIEMs del anexo 1. En ese caso, necesita de otro modelo organizativo que hablo posteriormente. El trabajador designado llevará adelante la actividad preventiva, salvo aquellas actividades que no pueda realizar, pues porque se encuentre con falta de medios o falta de formación para realizarlas. Es habitual que las empresas que optan por este modelo organizativo, pues por ejemplo,
vigilancia a la salud la contratan con un servicio de prevención ajeno, o sea, se tienen que complementar también en esa parte, y luego actividades pues, de alta especialización, pues como puede ser, no sé, una evaluación de vibraciones o una medición de un agente químico, suelen contratarlo también con un servicio de prevención ajeno. Así que el trabajador designado lleva adelante lo que sería el grueso, la actividad preventiva, pero se complementa con un servicio de prevención ajeno. El trabajador designado debe tener pues, capacidad suficiente en cuanto a capacidad formativa. Posteriormente hablaré de los diferentes niveles formativos. Esto lo dejo para más adelante. Y, bueno, en cualquier caso debe tener formación en prevención de riesgos laborales como técnico de prevención. Insisto, luego vemos los niveles formativos. El siguiente modelo organizativo, que aquí le he puesto como SPP, serían los servicios de prevención propios. Estos, tal y como he avanzado anteriormente, son obligatorios para empresas de más de 500 trabajadores o más de 250 son empresas de especial riesgo, empresas de estas que he nombrado del anexo 1, que es como se dice coloquialmente dentro de este sector. Dentro de los servicios de prevención propios, al menos la legislación establece que tiene que asumir 2 de las 4 especialidades. De esas 4 especialidades, 2, con lo cual, sí o sí, un técnico de prevención tiene que formar parte del servicio de prevención propio, siendo que hay 3 especialidades técnicas y una 4ª especialidad que no es técnica, que sería vigilancia de la salud. Hay servicios de prevención propio que se organizan, por ejemplo, con seguridad y vigilancia de la salud, otros que se organizan con seguridad y higiene, otros se organizan con ergonomía y vigilancia de la salud. Al final, las opciones son las que sean. Digo 2 como mínimo. Un servicio de prevención propio puede optar por tener 2 o más de esas especialidades. Y necesitará complementarse siempre con un servicio de prevención ajeno para trabajo que no sea capaz de llevar adelante. Eso va a haber una coincidencia entre todos los modelos organizativos. Hay un modelo organizativo que es, diríamos, parecido al servicio de prevención propio, que se llama servicio de prevención mancomunado. Los servicios de prevención mancomunados no dejan de ser un servicio de prevención propio que se establecen para un grupo de empresas. Y ese grupo de empresas tiene que tener algún nexo de unión, que puede ser o que pertenezcan al mismo sector o que tengan una ubicación próxima muy cercana o estén incluso en las mismas instalaciones o que pertenezcan a un grupo empresarial. Los que conocemos en España que tienen varias empresas, pero todas ellas forman un grupo. Un servicio de prevención mancomunado funciona exactamente igual que un servicio de prevención propio, pero para ese grupito de empresas, y en este caso sí que hay una diferencia, y es que en vez de como mínimo necesitar incorporar 2 especialidades, como mínimo tiene que incorporar 3. Hay una consideración con los servicios de prevención mancomunados, y es que cuando son del mismo, cuando lo que pretende es montar su servicio de prevención mancomunado para empresas de un mismo sector, esto solamente puede hacerse si las que quieren pertenecer no tienen la obligación de tener servicio de prevención propio. Eso ya digo, una consideración con servicio de prevención mancomunado. De todas maneras, las dos más habituales, los 2 modelos más habituales de los que he nombrado serían el trabajador designado o el servicio de prevención propio en empresas ya de tamaño. Y luego el último modelo organizativo que nos queda serían los servicios de prevención ajenos. Los servicios de prevención ajenos son empresas especializadas que deben ser capaces de realizar todas las actividades preventivas. Estas entidades deben estar acreditadas como servicio de prevención ajenos, deben contar con instalaciones, recursos materiales, recursos humanos que están establecidos dentro del reglamento de servicios de prevención y deben estar acreditadas tanto por la autoridad laboral como por la autoridad sanitaria. Es el sistema, yo diría, que más utilizado en España. Debe tenerse en cuenta que una empresa externa puede realizar la actividad técnica de prevención de riesgos laborales de una empresa. Digo una empresa externa refiriéndome a un servicio de prevención. Pero que aquellas empresas que lo que se plantean es yo he contratado con un servicio de prevención ajeno y me olvido absolutamente de esta actividad, se están equivocando. La gestión de la actividad debe estar integrada dentro de la empresa. De hecho, la primera modificación que hubo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es exactamente esto lo que buscaba. Hay actividades pues, como son, no sé, la entrega de equipos de protección individual o la implantación de medidas preventivas o la organización de cualquier asunto relacionado con prevención de riesgos laborales que necesita de personal propio en la empresa para llevarse adelante. Y además esto es también lo habitual, independientemente del modelo organizativo que se elija.
Estos son los diferentes modelos organizativos, los he repasado más bien en titulares, no me he parado a nivel de mucho detalle en alguno de ellos. De todas maneras, al final de mi exposición tendremos un tiempo en el que cualquier duda que haya surgido en relación con estos modelos la puedo resolver. En cuanto a las necesidades actuales y de futuro de las empresas y servicios de prevención ajenos, hay una cuestión que tiene que ver con las necesidades de técnicos de prevención. Cuando salió la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hubo un enorme cambio en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Fue un antes y un después en lo que es la actividad en prevención. Incluso también fue un antes y un después en el número de profesionales que están trabajando en este tema. Piensen ustedes que la actividad de prevención de riesgos laborales en España se multiplicó, y para realizar esa multiplicación de actividad se tuvieron que multiplicar los técnicos de prevención que estaban en activo. Inicialmente, y además con carácter temporal, se estableció un procedimiento para la formación de técnicos de prevención que fue capaz de poner en el mercado a mucho personal formado como técnico de prevención. Era un procedimiento que tenía ya una autocaducidad puesta. Y, de hecho, en el 2010, que es cuando cambió el modelo de formación, cayó en picado lo que es el número de técnicos que salían nuevos al mercado. Si antes, yo puedo nombrar más cifras de Zaragoza, que es el sitio que más conozco. Si antes del 2010, pues yo diría que cada mes salían más de una promoción, al menos de técnicos de prevención procedentes de diferentes centros formativos, a partir del 2010, que pasó a ser una titulación universitaria, en Aragón empezaron a salir solamente 25 técnicos al año. Esto ha supuesto que los primeros años había un número de profesionales formado importante, y bueno, no había problema, vamos a decir, de escasez, pero conforme han ido pasando los años, claro, si cada año salen 25 y que además cada año las necesidades de técnicos de prevención van subiendo, pues en estos momentos nos encontramos con que hay cierta escasez en el mercado de profesionales con esta formación. En cuanto al futuro de la prevención de riesgos laborales, yo creo que debemos tener en cuenta y pasa por la estrategia española para seguridad y salud en el año, en los años 2023-2027, que se ha publicado muy recientemente. Y aquí que les he puesto en pantalla los principales objetivos que señala esta estrategia española. Quiero resaltar el 3, que me parece especialmente interesante respecto a lo que hoy estamos viendo, que habla de mejorar la gestión de la seguridad y salud en las pymes, y hace una apuesta por la integración y la formación en prevención de riesgos laborales, estableciendo como prioridad integrar la prevención de riesgos laborales en las pequeñas empresas, promoviendo una mayor implicación de recursos propios. Esto va unido a lo que ya he comentado de que fue la primera modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que iba en este mismo sentido. La estrategia española pues, incide todavía más en este apartado. Es muy interesante esta estrategia, establece pues, un montón de objetivos, todos ellos, ya digo, interesantes e importantes, y bueno, quizá sería objeto de debate otro día el pararnos a hablar de ello. El siguiente apartado que quiero ver con vosotros, o con ustedes, perdón, es el plan de riesgos laborales. El plan de prevención de riesgos laborales. El plan de prevención es la herramienta que se establece. Buenos días, disculpad, estáis viendo ahora mismo, me parece, un sondeo. Si lo puedes ocultar, José Luis, por favor, que ahora ya no es exacto. Ahora volvemos a ver la PPT. Sí, gracias. Vale. Muy bien, gracias. Decía que el plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta con la que se establece cómo se va a integrar la prevención de riesgos laborales en el funcionamiento general de la empresa, con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Este plan de prevención de riesgos laborales es un documento en el que se definen pues, la estructura organizativa en materia de prevención de riesgos laborales, las responsabilidades que cada figura dentro de la empresa tienen, las funciones que van a tener, las prácticas, los procedimientos, los procesos, los recursos. En definitiva, cómo y quién va a realizar las acciones de prevención de riesgos laborales en la empresa. Es, ya digo, el documento en el que el empresario muestra cómo se ha organizado. Como es el documento en el que el empresario muestra cómo se ha organizado, bueno, por cierto, el empresario tiene toda la responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales,
Por ello, pues debe redactar o participar activamente en la elaboración del plan de prevención y, por supuesto, debe aprobarlo. Es cierto que el especialista de riesgos laborales de la empresa participará en elaborar dicho plan y también se asegurará de que la organización lo cumpla. Pero, desde luego, el empresario que en el plan establece quién va a realizar cada una de las acciones en materia de prevención de riesgos laborales, lo que hace es delegar la ejecución de esas acciones, pero no las responsabilidades últimas en esta materia. Les recuerdo que en cuestión de prevención de riesgos laborales tenemos responsabilidades tanto administrativas como, finalmente, quizás la que más nos llama la atención, administrativas, sobre todo las penales, que son las que más nos pueden llamar la atención. Lo cierto es que las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales, como he dicho anteriormente, son responsabilidad del empresario y estas, pues, se delega la ejecución de las acciones, pero no las responsabilidades. Entonces, ya digo que no puede olvidarse. Esto hace que un empresario tenga que estar motivado siempre a tener una estructura organizativa seria y que le respalde y con la que pueda hacer frente a cualquier tema relacionado con prevención de riesgos laborales con total tranquilidad. Este plan de prevención de riesgos laborales se revisa periódicamente para mantenerlo actualizado cuando hay daños a los trabajadores, cuando hay cambios legislativos o cuando hay cambios en la empresa. Todas estas cuestiones son las que motivarían a modificar este plan. Ya digo que es un plan vivo que recoge cómo una empresa está organizada. Yo incido en que un empresario que no disponga de una mínima estructura interna le va a ser imposible afrontar con éxito esta parte de la organización de la empresa. Por eso, insisto, necesita personal formado a su alrededor para poder llevarlo adelante. Paso al último punto que quería ver con ustedes, que es la profesión de técnico de prevención en riesgos laborales. Hay varios puntos iniciales que quiero ver. Uno de ellos serían los niveles formativos. Los he nombrado ya varias veces. Realmente hay 3 niveles formativos, se denominan básico, intermedio y superior. Tendríamos esos tres niveles formativos. El básico, estamos hablando de un curso entre 30 a 50 horas. Es verdad que también puede cambiar ese contenido mínimo por convenio, con lo cual nos encontramos con convenios sectoriales que han establecido que el curso a nivel básico en sus sectores 60 o 65 o 70, con diferentes números. He nombrado 30 o 50 porque eran los valores que inicialmente reflejaba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Las funciones que va a realizar un técnico a nivel básico son funciones elementales en materia de prevención de riesgos laborales. Diríamos que es el primer escalón. Hay diferentes figuras en la empresa que van a necesitar formación en prevención de riesgos laborales y, como mínimo, esta será, ya digo, una de esos niveles formativos. El siguiente nivel formativo sería el de nivel intermedio. Requiere una formación profesional, una FP, con un título que se denomina equívocamente técnico superior de prevención de riesgos laborales. Digo equívocamente porque es un título de FP que tiene técnico superior, porque eso es el nivel formativo de FP, pero al que le corresponden las funciones de nivel intermedio, independientemente del nombre del título. Estoy hablando del técnico de nivel intermedio, aunque la titulación se llama de esa forma. Tiene competencias amplias en materia de prevención de riesgos laborales, salvo las más complejas que se reservan al nivel superior. Y luego, finalmente, tenemos el nivel superior de prevención de riesgos laborales, que es un máster universitario, con competencias plenas en prevención de riesgos laborales, en diferentes especialidades en las que esté formado. Insisto que hay 3 especialidades: seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología. Y la profesión de técnico de prevención está regulada. Esto se deduce por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el desarrollo reglamentario, el decreto que recoge el reglamento de servicios de prevención, y también por el Real Decreto 1387 del 2008 de profesiones reguladas, que incluye en el anexo 8 una relación de actividades, efectos de aplicación del sistema de reconocimiento de cualificación regulado por el Real Decreto, en el que se refleja el técnico de prevención de riesgos laborales, junto con ingenierías técnicas, diplomados en ciencias empresariales u otro tipo de titulaciones universitarias. Lo que quiero decir es que esta titulación de técnico superior es una titulación que tiene competencias plenas recogidas en legislación y que habilita profesionalmente, cosa que ocurre con muy pocas titulaciones universitarias, dicho sea de paso. También está regulada en cuanto a su ejercicio.
porque digo que esta profesión está regulada en cuanto a su ejercicio porque un técnico de prevención, como técnico de prevención, solo puede actuar dentro de los modelos organizativos que he nombrado. No existe la figura del técnico de prevención freelance, por ejemplo. O un técnico de prevención, para ser trabajador designado de una empresa, tiene que estar contratado por ella. No hay otro modelo organizativo que encaje en esta situación. La principal misión de un técnico de prevención de riesgos laborales es prevenir las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Para ello, lo que va a hacer es promover el trabajo seguro, principalmente evaluando los riesgos y planificando medidas preventivas. Este sería, muy en esencia, cuál sería la actividad o la misión de un técnico de prevención. Y hay un aspecto que me parece destacable, que es la multidisciplinariedad, porque se va a integrar en un equipo, pues como decía, multidisciplinar, junto con otros técnicos, con médicos, con enfermeros. El trabajo de un técnico de prevención se integra de alguna forma con esta serie de profesionales con los que va a tener que intercambiar información y va a tener que incorporarse a veces en trabajos que se realizan conjuntamente. Y multidisciplinaridad también en cuanto al origen de los técnicos de prevención, no el origen de titulación, porque esto sí que no ha cambiado desde que salió la ley de prevención de riesgos laborales. El técnico de prevención tiene que tener una titulación de grado, tercer grado en el sistema formativo actual en España, una licenciatura, una diplomatura, una ingeniería técnica, una ingeniería industrial. Este tipo de titulaciones son las que le permitirían la entrada a la formación como técnico de nivel superior y, por tanto, lo que digo, el origen es muy multidisciplinar en cuanto hay técnicos de prevención con todas las titulaciones universitarias que se les puedan ocurrir a ustedes. Bueno, me he saltado ya directamente, sin darme cuenta, a algunas de las actividades que realizan los técnicos de prevención. Entre sacado de ellas las más, no sé, en mi opinión, las más significativas, ¿no? Pues, promover la prevención en la empresa, participar en la evaluación de riesgos, realizar la evaluación de riesgos, proponer medidas para controlar y reducir los riesgos laborales, vigilar directamente que se cumpla el programa de control, la reducción de riesgos laborales de la empresa, colaborar con servicios de prevención ajeno en su caso, planificar cómo se debe actuar en caso de emergencias, realizar actividades de información tanto básica a los trabajadores como formación sobre prevención de riesgos laborales a todos los niveles. Evaluar tipos especiales de riesgos laborales dentro de la actividad de un técnico de prevención. Yo sé que desde fuera la actividad de un técnico de prevención se ve como una actividad como muy reducida, con un campo de actuación muy estrecho. Conforme van pasando los años dentro de la actividad, vas viendo que esto es un mundo que cada vez se abre más. Y bueno, pues hay trabajos especializados como puede ser la evaluación de una atmósfera explosiva o la valoración de nivel de ruido o de una máquina, de la adecuación al Real Decreto 1215, que es la expresión que se utiliza, que es la evaluación de la seguridad de una máquina. Hay trabajos, como digo, muy especializados que requieren de un nivel de especialización importante. El técnico de prevención, desde que comienza su trabajo, a lo largo del tiempo debe seguir formándose. Esto no creo que sea una característica específica de esta profesión, pero desde luego en este aspecto no se diferencia de otras. Y para la evaluación de ese tipo de riesgos especiales, ya digo, se requiere de una formación especializada que se va adquiriendo con el tiempo una vez que uno comienza a trabajar como técnico. Incluso lo mismo para lo que serían las medidas preventivas que se corresponden con este tipo de riesgos, vamos a decir, diferentes que nos podemos llegar a encontrar en la empresa. Además de esto, nos encontramos que los técnicos de prevención tienen otro tipo de salidas profesionales diferentes de la ejecución de lo que sería el técnico de prevención puro y duro, como podría ser pues, el responsable de prevención de riesgos laborales, tanto de un servicio de prevención como de un grupo de técnicos de prevención, aquí entrando pues, más en terreno de gestión que de ejecución directa de lo que sería el trabajo técnico de prevención, como un consultor especializado, igual que los hay en otro tipo de materias, que puede trabajar en una consultora. Como auditor legal, hay uno de los aspectos que uno ha nombrado. Cuando una empresa asume parte de la actividad preventiva, tarde o temprano tiene que pasar una auditoría legal. Hay empresas auditoras que la realizan y dentro de esas empresas auditoras pues hay técnicos de prevención como auditores. O la auditoría ISO 45001, que seguramente a ustedes no les sonará, pero si les digo que es el equivalente en prevención de riesgos laborales a lo que la ISO 9000 es en calidad, entiendo que con esto se sitúan un poco. Es un estándar de gestión relacionado con prevención de riesgos laborales que aquellas empresas que quieren demostrar que tienen un
sistema de gestión excelente, pues plantan un sistema como es el ISO 45001 y después lo certifican y pueden demostrar a todas las empresas que trabajan con ellos que tienen un sistema de gestión de esta forma. O también hay otra actividad que es una salida profesional para un técnico de prevención, que es la formación en prevención de riesgos laborales en centros formativos, que sería, en mi opinión, otra de las salidas profesionales. Los contenidos del máster en prevención de riesgos laborales, bueno, los contenidos han venido siendo los mismos en todos los másteres, aunque no hay una obligatoriedad legal en cuanto a que se establezca un programa formativo, pero todos ellos se han basado en el Reglamento de Servicios de Prevención, que establece una parte común en que se da formación sobre todo de seguridad, higiene y ergonomía, aunque hay otros módulos dentro de la parte común de materias afines, como puede ser vigilancia de la salud, medio ambiente o otro tipo, ya digo, de contenidos comunes a los que sería la formación de un técnico de prevención. Hay una segunda parte de especialización en la que se ahonda en lo que sería el conocimiento en las 3 especialidades, seguridad en el trabajo, higiene industrial y economía y psicosociología aplicada, y luego, como cualquier máster universitario, pues tiene un trabajo fin de máster que coloquialmente se denomina como TC. Bueno, con esto acabaría la exposición que tenía prevista con ustedes, pero sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión en cuanto a lo que sería el origen de la prevención de riesgos laborales o incluso el origen de la profesión de técnico de prevención. Cuando cualquiera de nosotros empieza a trabajar por la mañana, lo que hacemos, conscientemente o no, es coger nuestra salud y nuestra integridad física y depositarla en manos de nuestro empresario. Con la convicción, tanto del empresario como de nosotros mismos, de que al finalizar la jornada nos va a devolver nuestra salud y nuestra integridad perfectamente. Y, bueno, pues todos contamos con que esto va a ser así. Realmente, esta es una responsabilidad, como digo, de la empresa o del empresario en este caso, que de no cumplir, pues tiene una serie de responsabilidades, como he nombrado ya previamente en un par de ocasiones, civiles, administrativas y sobre todo penales para dar respuesta a aquellas veces en las que no ha sido capaz de ese depósito que hemos hecho de nuestra seguridad y nuestra integridad física, o nuestra salud y nuestra integridad física, no se pueda devolver como lo hemos prestado inicialmente. Esto lo que hace es que, pues esas responsabilidades, uno entiendo que como empresario lo que quiere es poder todos los días devolver esa salud a aquel que ha entrado a trabajar por la mañana, y para ello pues necesita un soporte. Ese soporte es tanto los técnicos de prevención que tiene incorporados en la empresa. Este soporte es el modelo organizativo que el empresario ha decidido, de los modelos organizativos que he dicho inicialmente, y ese soporte es el que le tiene que dar la tranquilidad de que no va a llegar nunca a ese tipo de responsabilidades y que va a funcionar con normalidad todo, que es lo que además queremos todos. Desgraciadamente, en nuestro país, históricamente hemos tenido una tasa de accidentabilidad alta. Si mirásemos una evolución desde que salió la ley de prevención hasta ahora, ha habido cierto descenso, pero el descenso no ha sido muy significativo, o sea, no hemos conseguido lo que se quería. Y bueno, pues tenemos que seguir trabajando, y supongo que además, tal como anima la estrategia española, la ley de prevención de riesgos laborales, tarde o temprano, pues, puede verse modificada, porque ya tenemos más de 25 años de esa legislación y, en mi opinión, quizás debería tener una pequeña vuelta para actualizarse. Bueno, dicho esto, muchas gracias por su atención y quedo ahora a disposición de las preguntas que quieran hacer. Esta ha sido mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues mientras nos plantean las posibles preguntas a través de la herramienta que tienen para ello, voy a sacar el sondeo que antes ha salido sin previo aviso, que lo saco sin previo aviso por error, ¿de acuerdo? Para que podáis contestar pues mientras tanto, y pues voy viendo posibles preguntas que nos vayan haciendo para que así, Miguel, te las planteo si las hay, y así daremos por finalizado lo que es el webinar, ¿vale? Vale, pues vale, vamos a cerrar primero el sondeo. Damos por finalizado ya y os comparto el resultado.
Vale, el 63% de los que estáis en el webinar sí que tenéis personas ya con titulación de técnico superior y certificadas, ¿vale? Un 25% no y un 13% dice que están trabajando en ello, como se suele decir, ¿vale? Bueno, y mirar, una de las preguntas que se plantea, ¿vale? Que nos están preguntando por aquí. En este caso me imagino que será para alguna persona que está interesada en saber la empleabilidad del técnico en prevención. ¿Cuánto tiempo nada más conseguir la titulación de prevención del máster de prevención de riesgos laborales se tarda en encontrar empleo, Miguel? Yo os diría que poco. Poco porque, como decía, en estos momentos está habiendo escasez para la contratación de técnicos de prevención. Realmente no es algo, no es fácil encontrar técnicos de prevención en estos momentos. Si aquí además quiere alguna característica, vamos a decir, un poco especial, y hablo de características que no tienen nada del otro mundo, ¿eh? Por ejemplo, la que quiere que sea técnico de prevención y que hable inglés con mucha soltura, pues le está costando encontrar. En el momento que unes 2, 3 condiciones, si unes más de 2 condiciones ya, en mi opinión, casi resulta imposible. Con 2 condiciones cuesta mucho y lo que es encontrar técnicos de prevención, digo, poner un anuncio y encontrar un técnico de prevención está resultando bastante complicado. Sí, hay en el mercado, pero desde luego hay muy poquitos. Y ha dicho, es que el descenso de formados cayó en picado en el 2010 y sin embargo la actividad preventiva año a año va subiendo y año a año va requiriendo más profesionales, con lo cual hemos ido en sentidos divergentes. Muy bien, gracias, Miguel. Y otra pregunta también que nos plantean. Oye, y en el caso de que tengamos una empresa y quisiéramos organizar, o sea, quisiéramos incorporar un técnico en prevención de riesgos laborales en nuestra organización, ¿qué es lo que habría que hacer? Esta no sé si es una pregunta para ti o quizás la puedo responder yo mejor, Miguel. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo hay una parte que sí puedo decir. Algunas empresas lo que están haciendo es dar una segunda competencia profesional a técnicos que ya tienen en la empresa. Mira, como no encuentro en el mercado lo que yo quiero, cojo un técnico los que tengo y pacto con él de alguna manera que haga el máster de prevención y aparte de la actividad profesional que iba haciendo, pues hace esta segunda actividad dentro de la empresa, la figura del de trabajador designado. De todas maneras, ya digo que esto es un matiz que conozco porque conozco casos a mi alrededor, pero seguramente tú nos puedes decir mucho más. Que te Es lo que iba, es lo que iba a responder yo, o sea, Miguel. O sea que a a verte ver, bloqueado. existe la posibilidad, obviamente, de coger personas junior, por decirlo de alguna forma, o que están empezando o saliendo de la universidad con la titulación, que tenga inquietud por querer trabajar en prevención de riesgos laborales e incorporarlo, pero no deja de ser incorporarlo bien porque ya lo tengas dentro y le des esa habilidad y le des esa competencia a través del máster, o bien porque lo incorpores formándole a su vez, ¿de acuerdo? Pero sin estar en la empresa. Pero cualquiera de las dos opciones obviamente sería lo que creo que se tendría que hacer, sin lugar a dudas. De momento no hay ninguna pregunta más. Si tenéis alguna pregunta más, se me saldrá a mí ahora. Bueno, pues como no hay ninguna pregunta más, Miguel, y hemos cumplido además el tiempo establecido, agradecerte mucho la intervención. Espero que haya sido interesante el webinar para todos y gracias por haber estado en esta sesión. Muy bien. Muchas gracias, buen día. Días. Hasta luego.